Silencio, por favor. Listo, doctora. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí acompañando a la Corte Constitucional en una decisión que se tomó después de muchas sesiones, horas de deliberación, distintos argumentos y razones de las magistradas y los magistrados. Y yo voy a tratar de narrarles en un comunicado corto y sencillo para que todas las ciudadanas, ciudadanos de Colombia puedan entender qué sucedió acerca de esta decisión y sobre todo sobre los puntos centrales de la misma vamos a tener unas precisiones. Si después de mi lectura quedan algunas preguntas, ustedes entenderán que puedo atender solo unas pocas porque son ustedes demasiadas y demasiados y entonces no podríamos quedarnos toda la noche acá. Voy entonces a leer el comunicado a propósito de lo ocurrido acerca de la demanda presentada por un ciudadano contra el acto legislativo 01 de 2016. Debemos precisar que ese acto tiene por título por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El ciudadano no demandó todo el acto legislativo. Eso es importante que se entienda. La Corte únicamente estudió los cargos que presentó el ciudadano contra el artículo primero parcial, en especial una parte de su contenido y el literal F, y el artículo segundo parcialmente también del acto legislativo. Las preocupaciones de este ciudadano pueden concretarse en dos. Afirmaba que el literal F del artículo primero del acto legislativo que permite al Congreso adelantar reformas a la Constitución destinadas a la implementación del acuerdo final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC, que permitía que se reformara la Constitución en 4 debates, haría que estas reformas se produzcan con un trámite equivalente al de las leyes, con lo cual se desconoce la estabilidad de las normas superiores y su especial resistencia frente a cambios motivados por coyunturas políticas determinadas. En segundo lugar, decía el ciudadano, señalaba que el parágrafo transitorio del artículo segundo del mismo acto legislativo podría sustituir un elemento esencial de la Carta, que se refiere a la separación entre las ramas del poder público debido a la amplia potestad que otorga el gobierno para dictar normas con fuerza de ley, también con el propósito de implementar el acuerdo final ya mencionado. La decisión de la Corte se basó en los siguientes argumentos y básicamente esta es la esencia del contenido de la sentencia. Como cuestión previa, la Corte estudió como presupuesto para iniciar tal examen si el acto legislativo tiene vocación de entrar en vigencia. En este análisis consideró, primero, que la refrendación popular prevista en el artículo 5 como condición de vigencia del acuerdo, una vez tomados en cuenta todos los aspectos relevantes, debe entenderse primero como un proceso amplio,
un proceso de tracto sucesivo. Segundo, que incluya participación ciudadana directa. Tercero, en el que los resultados de esta sean respetados, interpretados y desarrollados bajo el principio de buena fe en busca de mayores consensos. Además, señaló que es posible que ese proceso concluya a través de una decisión libre y deliberativa de un órgano con autoridad democrática que puede ser el Congreso. En ese contexto indicó que corresponde al Congreso evaluar si las condiciones descritas en esta sentencia se cumplen sin perjuicio de que se preserven otros espacios de participación destinados a asegurar en el plano político que el acuerdo alcanzado y la paz que persigue sean realmente estables y duraderas. Por otra parte, añadió la Corte que en la medida en que la caducidad o el término para que los ciudadanos puedan demandar los actos legislativos vence en un año, debía abordar el estudio de fondo para no generar una restricción o afectación intensa en el acceso a la administración de justicia y el derecho de los ciudadanos a defender la Constitución a través de acciones públicas. En el análisis del primer cargo, la Corte Constitucional declaró exequible el literal F del artículo primero, es decir, el que hace referencia a la vía rápida, que no es más que el fast track para las reformas constitucionales. Explicó que este artículo no sustituye la Constitución actual en lo que tiene que ver con sus cláusulas de reforma y su resistencia frente a coyunturas políticas, pues primero tiene como objetivo lograr la paz o la cesación de un conflicto armado, lo que representa un fin imperioso dentro de nuestra Constitución. Y segundo, el modo de realizar esta reforma no se agota en los 4 debates mencionados por el accionante. Además de estos, el procedimiento especial para la implementación del acuerdo cuenta con 3 garantías o 3 candados adicionales. El hecho de que solo se inicia una vez se haya verificado su refrendación popular. Segundo, la exigencia de mayorías absolutas para su aprobación en cada debate. Y tercero, el control automático que realizará esta Corte sobre cada norma que se produzca por esa vía especial, excepcional y transitoria. Al abordar el segundo cargo, según el cual se habría sustituido la Constitución al dar al gobierno una facultad o una habilitación excesivamente amplia para dictar decretos con fuerza de ley en el ámbito de la implementación del acuerdo de paz, la Corte consideró que tampoco se produjo tal sustitución. Indicó que las facultades concedidas al señor presidente de la República no privaban al Congreso de las suyas. De igual manera, estas facultades especiales se conceden exclusivamente para la implementación del acuerdo final entre el gobierno y la guerrilla de la FARC y solo pueden ejercerse por un término de 180 días. En virtud de lo expuesto, puntualizó la Corte, no pueden utilizarse para dictar normas que reformen la Constitución, para dictar leyes estatutarias, para establecer impuestos, por ejemplo, para dictar códigos o leyes orgánicas. Además, estimó que la norma demandada no elimina los controles o los mecanismos de equilibrio
entre los órganos del Estado y las ramas del poder público, ni ponen en riesgo la supremacía constitucional debido al control constitucional automático que corresponde realizar a esta corporación y al control político que ejerce el Congreso de la República. Esa fue la decisión que tomó esta Corte por una mayoría de 8 votos y un salvamento de voto. En esos 8 votos, debo informarles que hay 3 salvamentos parciales. Muchas gracias, buenas noches y de verdad gracias por acompañar nuestra decisión. Magistrada, directo para Cable Noticias, es decir que la recomendación que hizo el Congreso de la República en las semanas anteriores es válida y con eso el fast track comienza a regir desde este día. No, es que la decisión de la Corte, y eso es muy importante, no se refería a la validez de la refrendación que hizo el Congreso de la República. El Congreso, por el artículo 114 de la Constitución, tiene la atribución de hacer control a los actos políticos del gobierno y seguramente tiene también una facultad o una atribución general de competencia que esta Corte ha defendido porque ha señalado que las atribuciones del Congreso no son taxativas, pero la Corte no se refirió a la validez o no de la refrendación que hizo el Congreso esta semana. Simplemente señaló unos principios que deben ser constatados por el Congreso para entender sí o no que hubo refrendación popular. Y esos principios son los que ya les he leído y si que consideran, vuelvo a repetir. Es muy importante entender que es el Congreso quien tiene que constatar si estos principios se cumplieron. La Corte no se refiere a la validez de la refrendación. Esos principios tienen que ver con que debe constatarse, empezar por constatarse si hay un proceso. Segundo, en el cual haya participación ciudadana directa. Tercero, cuyos resultados hayan sido respetados, interpretados y desarrollados de buena fe en un escenario de búsqueda de consensos. Proceso que puede concluir en virtud de la decisión libre y deliberativa de un órgano revestido de autoridad democrática como es el Congreso, sin perjuicio, eso es muy importante, de ulteriores espacios de participación ciudadana. Nuestra Corte no se refirió en absoluto a la validez de aquella refrendación. ¿Cómo debe ser una posible refrendación en el Congreso, una refrendación en la cual tengan en cuenta todo lo que ustedes están diciendo en este fallo? ¿Cómo debe ser una refrendación política o una votación política como la pasada, o debe ser dentro de un marco ya más legislativo, una ley, o cómo debe ser? Yo recuerdo que alguna vez, en la posibilidad que tenemos de contactarnos con ustedes, que los invitamos a entender cuál es el papel de la Corte, les señalamos que la Corte es el árbitro del partido. Y lo que señala es si los actores públicos y privados están dentro del marco constitucional, pero nunca dice dónde deben ubicarse esos actores. Por lo tanto, nosotros solamente establecimos unos principios que tiene que constatar el Congreso si se cumplieron o no para entender que hubo refrendación popular. Nosotros no le señalamos al Congreso de qué manera tiene que actuar. Bastaría con un artículo. ¿Esos mecanismos de participación ciudadana para qué son específicamente? ¿O cómo explicarle a la gente que tiene derecho a acceder a esos mecanismos? ¿Va a ser como una revisión? ¿Cómo ver
Hay muchos mecanismos de participación ciudadana, los del 103 de la Constitución, pero además hay otros distintos que pueden entenderse como participación ciudadana. Un ciudadano, una ciudadana colombiana puede participar de las deliberaciones democráticas, puede participar, por ejemplo, en los procesos de acciones públicas que se desarrollan en la Corte dentro del término de fijación en lista, para citar solo algunos de los mecanismos de participación. Hay demasiadas formas de participar. Doctora, usted nos acaba de decir, hoy el gobierno o el día de mañana podría tramitar una ley por medio de fast track, o tienen que esperar a que el Congreso haga esta ratificación o verificación de esos requisitos que ustedes les han señalado para ver si ya hubo refrendación o no. Nosotros les señalamos, lo que estamos señalando es que hay unos principios que deben ser constatados para entender si hubo refrendación popular. Y esos principios son los que ya les he leído en 2 oportunidades. Basta con un artículo, por ejemplo, en la ley de amnistía que digan este acuerdo se refrenda. No, ya les dije que la Corte no se refirió a la forma como tiene que realizarse esta constatación de los principios, porque nosotros, nuestra función no es decirle a esos actores cómo tienen que actuar, sino pitar ese fuera de lugar cuando se ubican fuera del marco constitucional. Y nosotros lo que hicimos fue un análisis de una demanda por sustitución que se refería a 2 artículos parcialmente demandados del acto legislativo 01 del año 16. Las demandas seguramente seguirán su curso porque hay un pronunciamiento de la Corte, y eso debemos entenderlo, solamente sobre el artículo 1 parcialmente demandado, en uno de sus apartes iniciales, el título, uno de sus apartes y el literal F, y una demanda en relación con el artículo 2 también parcialmente demandado. Pero la Corte no se ha pronunciado sobre todo el acto legislativo, así que las demandas seguirán su común proceso y habrá posibilidades de participación de las ciudadanas y ciudadanos de Colombia, de las organizaciones ONG y demás personas, universidades que quieran participar. Doctora, ¿se debe hacer otro mecanismo de participación directa distinto al plebiscito del 2 de octubre en el que se consultó otro acuerdo con otra realidad? Es decir, en esos principios que debe verificar el Congreso, ¿se debe hacer un nuevo mecanismo de participación directa? No, la Corte Constitucional solo se refiere a la verificación y constatación que debe hacer el Congreso de lo que debe entenderse por refrendación popular dentro de esos principios que ya les he leído. Maestra, para mayor explicación, y perdón que insista, el gobierno puede presentar una ley hasta que el Congreso ratifique efectivamente esa refrendación. Antes de que el Congreso ratifique esa refrendación no se puede presentar ningún proyecto. Nosotros ya les he señalado, no le vamos a decir a los actores cómo actuar. Les estamos diciendo, a través del órgano de representación por excelencia, debe constatarse cada uno de estos principios.